Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Eduardo Ruiz Gili, gracias por estar conmigo y con mis invitados que ahorita les voy a presentar, porque hoy vamos a tener un programa sumamente especial, un programa que conmemora un trágico evento, pero que recuerda actos de gran heroísmo dentro de ese evento y dentro de sucesos que ocurrieron antes y después de ese evento. Hoy estaba yo viendo dentro de YouTube un canal de televisión, creo que la CBS, la NBC, no sé cuál, y presentaron, no, fue el noticiero de la PBS, presentaron un nuevo libro que habla de las heroínas judías en la Segunda Guerra Mundial, heroínas que hubo peleando en el gueto de Varsovia, otras mujeres judías que estuvieron sirviendo como espías en diferentes lugares de los ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente muy inspirador lo que vi y ojalá que este programa esta noche también sea tan inspirador para ustedes como para mí. Me acompañan esta noche desde Buenos Aires, Argentina, Ariel Geblung, quien es el director para América Latina del Centro Vicental. Mi querido Ariel, buenas noches, casi buenos días para ti. No, muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un gusto estar contigo, Eduardo. También está con nosotros el director del Diario Judío aquí en México, diariojudío.com, Isaac Axen. ¿Cómo estás, mi querido Isaac? Un placer estar contigo en estos días. Siempre, yo creo que ya extrañabas atrás mis letreros y un gusto estar contigo. Ya me acostumbré a tus letreros, no te preocupes. Y bueno, y acompañando a Ariel, que es todo un experto y un gusto siempre escucharlo y aprender de él cada vez que lo oímos hablar o que lo leemos con sus artículos. Es un placer y un aprendizaje total. Bueno, yo aprendí mucho hoy de Ariel leyendo un texto que publica Infobae. No hay que olvidar que Infobae es un muy buen periódico electrónico que se publica en versiones americana, argentina, mexicana, colombiana y es lectura ya obligada por muchos de nosotros. Yo y Ariel publica un artículo que se llama El verdadero valor del heroísmo. Este jueves se conmemora el Día de Recordación del Holocausto, que homenajea a las víctimas del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, Ariel, algunas personas me decían, pero el Día del Holocausto es el 27 de febrero y tú... De enero. Y tú das un punto muy importante. ¿Por qué debería ser hoy? ¿Por qué no lo explicas? ¿Por qué debe ser hoy? Bien, en realidad el 27 de enero es el día que en 1945 el Ejército Rojo, las tropas soviéticas, que estaban jugando quizás una carrera con el otro grupo de aliados a ver quién llegaba primero a Berlín. En su camino por el medio de Polonia encuentran el campo de concentración de Auschwitz, una mañana helada del 27 de enero. Se encuentran, por supuesto, con los pocos sobrevivientes, porque los alemanes ya se habían escapado, habían abandonado el campo, y los que quedaban vivos eran los que después de todos los intentos de aniquilación, cuando la guerra se veía perdida, los alemanes los sometieron a los llamados caminos de la muerte, digamos, marchas de la muerte, para ver si caminando a esa gente que ya estaba de por sí desnutrida, si se moría con el frío, con la caminata, y esos pocos que quedaron son los que el Ejército Rojo encontró. Y esto entre comillas, se vende a la humanidad como que fue la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Que no lo fue. Y yo entiendo que no lo fue, sino que fue encontrados de casualidad. Y los aliados sabían que los campos de concentración existían, y sabían que las vías de ferrocarril existían, y en ningún momento se plantearon bombardearlas para que no puedan llegar más prisioneros a los campos. Yo creo que la guerra fue planificada desde otro lugar, desde lo político, y las víctimas que iban a los campos de concentración nunca fueron objeto de preocupación por los aliados, lo cual hace
que unos eran ejecutores y otros sostuvieron un silencio cómplice. Y no es que una vez que la guerra terminó, la gente que fue liberada de los campos dijo, bueno, terminó toda la pesadilla, puedo volver a casa. Por ejemplo, daría para hablar horas, pero por ejemplo, hay un episodio de un pueblo llamado Jedwabne, en Polonia, en el cual cuando los judíos sobrevivientes volvieron, los ciudadanos polacos que se habían ocupado las casas y los lugares, los mataron. Dijeron, ustedes debieron haber muerto y no tenían que haber vuelto. Bueno, porque muchos polacos participaron realmente en la persecución contra los judíos. Es más, es un tema tan vergonzoso en la historia de Polonia que el actual gobierno archiderechista de Polonia ha prohibido que se platique del asunto. Lo están borrando de sus libros de historia. Es terrible. Hay una ley, han sacado hace 3 años atrás, una ley en la cual aquella persona que diga campos de concentración polacos debería ser pasible de una pena penal, o sea, valga la redundancia. Y esto no quiere decir que a los polacos tampoco los fastidiaran los nazis, porque también los fastidiaron, pero hubo muchos cómplices en eso. Sí, a ver, venía un antisemitismo muy fuerte existiendo desde antes. Y este es el día, el 27 de enero, es el día que las Naciones Unidas, en el año 2005, votan por instituir como el Día de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto. La foto que nos da este día es esta que yo cuento, que el Ejército Rojo encuentra a estos despojos de ser humano. El calendario hebreo ya desde hace muchos años atrás, después de la guerra y poco después de la creación del Estado de Israel, elige otra fecha. Elige, en el calendario hebreo sería el día de hoy, en el calendario gregoriano sería, si hubiese sido el mismo día, el 19 de abril, que todavía falta, y se elige esta fecha porque es la que en 1943 implica el principio de un movimiento para levantar el gueto de Varsovia, lo cual supongo que a lo largo de la charla de hoy explicaremos más de qué se trata esto. Es el momento en que adolescentes casi, viendo que todo estaba perdido, dijeron, nosotros vamos a resistir. Y tanto decidieron que iban a resistir, que con lo que tenían en la mano, con bombas Molotov, con piedras, con muchísimas de esas situaciones, o con lo que tenían a su alcance, piensen ustedes que las personas que vivían en el gueto tenían una dieta diaria de 184 calorías. Algo así como poquito más de una barrita de cereal. Es decir, eso es lo que comían por día. Y esa era la forma de alimentación. Y de esa manera, aún así resistieron más de un mes a la peor maquinaria de guerra existente hasta el día de hoy, que fue el ejército nazi. Y para nosotros es otra foto. Es la foto de decir, no es cierto de que marchamos como ovejas al matadero sin resistir. Nosotros no vamos a permitir que el mundo nuevamente haga lo mismo. Nosotros vamos a denunciar los hechos de antisemitismo y esperamos que el mundo no permita que esto vuelva a suceder. Y esta es la foto que nosotros elegimos. Y este es el día que nosotros instauramos para 3 cosas. Por supuesto, para recordar a los que cayeron, más de 6 millones de nuestros hermanos, para poder honrar a los sobrevivientes por lo que tuvieron que pasar, pero al mismo tiempo para tomar el ejemplo de los que a partir de ese día nos enseñaron el camino de la resistencia. Pero no solamente armadas, sino que hay un montón de otros ejemplos. Y como bien lo has dicho, calculo que a lo largo de este tiempo que tendremos, charlaremos del tema.
Sí, yo te estoy escuchando, ¿eh? Bien. A ver, primero explicarle a la gente qué es esto de un gueto, porque no todo el mundo puede terminar de entenderlo. Yo trato a veces de graficarlo. Y nadie lo va a entender mejor que aquellos que nos toca vivir esta época de encuarentenarnos, de enclaustrarnos. Y el año pasado yo había escrito algo parecido como para tratar de graficar. O sea, pensemos nosotros que solamente por el hecho de haber nacido con alguna condición, en el año 1940, para que la gente lo pueda entender, Varsovia era una ciudad que tenía una vida judía absolutamente imposible de no ver. Para que ustedes tengan una idea, el 30% de la población de Varsovia era judía. Esto significa que si ustedes, supongamos, en la ciudad en la que está, en cualquiera de ustedes, elige 10 personas al azar, 3 mínimamente van a ser judías. Ahora, va a encontrar distintos tipos de judíos, va a encontrar un judío ortodoxo, va a poder encontrar uno laico, va a encontrar uno que es un periodista, otro que es un actor, un escritor, un cantante, un músico. Es decir, personas absolutamente diferentes y que cada uno vivía con absoluta libertad su forma de cómo estaba, digamos, cómo entendía que su vida tenía que ser. Y todas convivían de la misma manera. Estas 450.000 personas, entre octubre y noviembre de 1940, son mudados de sus hogares y llevados todos a un espacio de 8 kilómetros cuadrados, lo que sería un barrio o como se llame en cada lugar donde cada uno esté, y todos confinados en ese mismo lugar con muros alrededor que los propios judíos tuvieron que solventar. Y vaya si los mexicanos entienden de lo que estamos hablando. En la pantalla la gente puede ver, estoy mostrando en la pantalla sí, lo que fue el gueto de Varsovia después de que lo destrozaron los nazis salirse. O sea, no dejaron piedra sobre piedra. Absolutamente es terrible nada. lo que hicieron. Y tengo otra fotografía que ahorita se las voy a mostrar, donde se habla de ese muro que tú acabas de mencionar, Ariel. Imagínense entonces ustedes, ¿qué significa esto de que el 30% de la población, 450.000 personas, en lo que era el 2,5% de la superficie de la ciudad? Esto implica, para que la gente pueda entrar y lo entienda, es que en una casa o en un apartamento que tiene 3 habitaciones, en cada habitación vivían por lo menos 3 o 4 familias. 3 o 4 familias que posiblemente eran desconocidos entre sí, que no tenían agua corriente suficiente, que no había calefacción, que los inviernos eran absolutamente crudos, que no alcanzaban los alimentos y además tratar de convivir con gente a la que uno directamente ni conocía. De ahí se dieron más de 2 años y medio en el cual esta fórmula fue el primer intento de menoscabar la dignidad de las personas y comienzan enfermedades, comienza el tifus, el hambre, comienza, digamos, todas las miserias humanas existentes, los contagios, y por supuesto gente que física y psíquicamente no estaba preparado para soportar este tipo de situaciones. Y ahí está el muro que tú mencionabas. Este es el muro, claro. Una fotografía tomada desde dentro del gueto. La parte exterior era la parte que llamaban área. Y hacia adentro era el gueto de Varsovia. Eduardo, y esta idea, esta idea de gueto se reproduce en muchísimas ciudades de Polonia. Pero, digamos, hay que seguir pensando que en esta cantidad o en este lugar es donde más personas había y fue el más grande. Y fue aquel que lideró esta revuelta. Con lo cual, por eso tiene
este conocimiento especial que se tiene a partir de esto. Sí, Isaac, tú querías añadir algo. Te quiero comentar una cosa que creo que también es importante que la gente entienda. No nada más se encerró en este gueto a los que, digamos, profesaban la religión judía en ese momento. Los nazis fueron tomando como judío a cualquiera que en algún momento tuviera algo de sangre judía, por decirlo de alguna manera. Que alguien en su familia hubiera tenido 3, 4 generaciones por atrás. Lo digo porque además alguien aquí acaban de comentar que en su ADN, en ese entonces no había pruebas de ADN, pero había N cantidad de gente que se podría considerar, a mí no me va a tocar que los encierren a ellos, porque había ese sentimiento de odio de decir, que los encierren, qué bueno que nos los quiten de encima, y de repente llegaron y le dijeron, señor, tú también vas para allá, o señora, tú también vas para allá, pero es que yo no, alguna vez en tu historia tuviste a alguien judío, entonces fue parejo para todo mundo, en ese sentido, horrible contarlo, y es importante que la gente entienda que no nada más fue así como marcado, sino también es a todos los demás, aunque no te tocara, te pudo haber tocado, ¿no? Cierto. A ver, alguien pregunta, y con todo respeto hace la pregunta, se me borró la pregunta, pero ¿a qué hay que considerar como judíos? ¿Por religión o por origen étnico? Bien. Bueno, te preguntaban si raza o religión. Yo le agregaría si por cultura, pero Ariel, tú eres más experto. La realidad es que esto a los nazis les importaba muy poco. Si alguien en tu familia había tenido algún origen, ya sea por tu apellido, por tu historia, por tu elección, por cualquiera de esas formas, digamos, las leyes de Nuremberg, publicadas en el año 35, ya establecían para ellos quién era un judío. Entonces, si una persona decía, sí, pero yo no creo en Dios, o yo no creo me considero de que te friegas igual. De que yo ya no me considero parte del grupo. Para los nazis, si alguno de tus abuelos había tenido algo de eso, vos te llevaban adentro igual. Es decir, a ver, veo varias preguntas y me llama la atención. La realidad es que a lo largo, desde el año 70 de esta era común, 70, estoy hablando de 70 años después del nacimiento de Jesús, el pueblo judío que vivía en Tierra Santa fue llevado a la diáspora, algunos quedaron en la zona y el resto... Con los romanos, porque los romanos ya no aguantaban que fueran tan mal portados. Y desde ahí fue el emperador Tito, si no me equivoco, exactamente, ¿no? Exactamente. Y de ahí nos repartieron por distintos lugares del mundo y empezó nuestro andar. Entonces, cuando alguien dice, bueno, si te parecías a un judío físicamente, ustedes pueden llegar a ver de que es casi imposible, porque nosotros empezamos a tomar de una u otra manera a lo largo de los años la apariencia física del lugar donde nosotros vivimos. Y después de estar, no sé, 100 años o 200 años en un determinado lugar, es muy difícil decir que nosotros somos muy diferentes a cualquier otro. Esta idea de te pareces o no pareces no tiene absolutamente ningún sentido y no existe una idea física de cuándo alguien es un judío o cuándo no. Es como a mí cuando me han parado policías en Texas que se apellidan González, saco mi credencial de México y son tan brutos que la ven y me dicen, tú no pareces mexicano. Y les digo, ¿cómo me debo ver como usted? Y se enoja. Hay por ahí, aunque el tema sea esto, hay una anécdota, por decirlo así, de una señora que va en un avión, Eduardo, y va con un joven al lado y se voltea a la señora con un buen acento, como decimos judío, y le diría acento, joven, ¿usted es judío? Y el joven se voltea y le dice, no señora, yo no soy judío. Pasan 10 minutos y se vuelve a voltear la señora y le dice, joven, ¿usted es judío? Y el joven se voltea y le dice, no, no lo soy. Otra vez 10 minutos se voltea y le dice, joven, ¿en serio usted no es judío?
el joven ya desesperado porque ya, dice, sí señora, sí soy judío. Dice, es que no pague ese. Sí. Ojo, no son hay... los estereotipos. Exacto. Y es la mala educación que se ha recibido en todos los países que tienen mayor o menor grado de antisemitismo. Así es. Están estos estereotipos, ¿no? Que los alemanes fueron los que desarrollaron el estereotipo al punto de llegar a lo grotesco. Exacto. Ahora, hay que aclarar también que igual que en la Inquisición, o sea, en la Inquisición, por ejemplo, remontándonos mucho tiempo atrás, bastaba con que comieras a lo mejor berenjenas para que te consideraran judío, porque esa era una comida judía, ¿sí? En la época del nazismo también bastaba con que alguien te acusara y alguien te pusiera, porque no había tiempo de juicios y no era que, a ver, eres o no, bastaba con que a lo mejor alguien te acusara, que hoy por ahí alguien te pone en las redes sociales, hoy te pueden acusar de todo, pero en ese entonces no había redes sociales, no era esto, y si alguien llegaba y le decía, ahí están escondiendo un judío, o ese es judío, podía ser parte suficiente para que sin preguntar, o te llevaran a un gueto, como dice Ariel, o te llevaran directo a lo que después, y podemos comentarlo en un momento, eran los campos de concentración o los campos de exterminio, que son diferentes y hay que explicarlo en su momento, claro. Pero bastaba con eso, para eso, ojo, en esta época también le tocó a gitanos, a homosexuales y a otros tantos. La diferencia es que la idea era principalmente querer exterminar al pueblo judío. Es más, se sabe que cuando aún ya estaba perdiéndose la guerra, la misión de Hitler siguió siendo, y todavía les dijo a sus generales, no me importa qué suceda, tenemos que dejar el mundo libre de judíos, ¿sí? Estaba muy loco, muy loco. A ver, regresemos me voy a permitir hacer una pequeña aclaración y después quiero así escuchar tu pregunta. Isaac, yo comparto algunas de las cosas, pero sí es importante aclarar. La Inquisición llevó adelante otro gran genocidio a lo largo de la historia, pero tiene una gran diferencia. No quise comparar, no tiene nada que ver. No, pero es bueno que la gente por ahí esto lo conozca. Sí. El objetivo de la Inquisición era acabar al judaísmo. Si una persona verdaderamente convencía a los inquisidores de que abjuraba y que decidía pasar a ser un cristiano nuevo y los convencía de tal, no lo iban a molestar. A ellos, y la vista clara la tenemos, por ejemplo, donde Toledo tiene una absoluta presencia de sinagogas judías que son utilizadas luego fueron utilizadas como iglesias. En cambio, el nazismo... Sí, la Inquisición tuvo unos motivos religiosos que buscaba salvar las almas y convertirlos. De aquella época. Mi comparación fue nada más en sentido de a quién consideraban o cómo se consideraba. Para el nazi, el judío tenía que ser exterminado como una alimaña, porque era un cáncer que envenenaba su sociedad. Entonces, pero porque no era humano. Hay que partir de eso. Exactamente. La doctrina nazi decía que los judíos eran subhumanos, junto con los negros, junto con los asiáticos, y lo que muchos mexicanos ignoran es que para los nazis, los latinoamericanos también eran una subespecie que con el tiempo se tenían que extinguir. Absolutamente. Para aquellos mexicanos que de repente admiran al régimen nazi, pues si Alemania hubiera ganado, no estarían aquí viendo el programa. Bueno, hay una anécdota actual, es decir, ustedes saben, para aquellos que por ahí hay una conductora argentina que dice que el público siempre se renueva. El año pasado hicimos un programa con Eduardo y yo ahí conté un poco cuál es nuestro trabajo de estar en contra del racismo, la xenofobia y la discriminación. Y nosotros dentro de esto que fuimos encontrando, había un grupo peruano y un grupo colombiano neonazi que decidieron juntar el dinero necesario para poder viajar a una convención neonazi en Alemania y los echaron por indígenas, digamos, porque no los aceptaban como tales. Son subhumanos. Así que, bien. Bueno, quería seguir con las preguntas, así que yo te interrumpí, te pido disculpas. A ver, nomás una cosa, para que concluyas diciéndonos lo del gueto y las grandes acciones heroicas que se dieron al gueto, porque hay
esta idea que en el gueto pues todos estaban caminando y deambulando, como en la película The Pianist, ¿no? Ahí iban deambulando y buscando un mendrugo de pan o comer algo, veían cómo mataban a alguien y nadie reaccionaba. No, realmente hubo gente muy activa para combatir a los nazis. Hubo gente muy activa para salvar a niños, para salvar a huérfanos, para salvar a gente. O sea, son las anécdotas que no han pasado todavía y es lo que me llamó mucho la atención de tu artículo de hoy, Ariel. Después por ahí, cuando subas el programa, sería bueno que pongamos el link para que la gente lo pueda ver. Que lo ponga hacia Diario Judío el link, Ariel. Está bien. Ustedes lo han... Agradezco que... Te voy a empezar a cobrar comisión, Isaac. Está bien. Isaac tuvo la gran gentileza de publicar la versión en inglés, porque, digamos, el mismo artículo se publicó en español y en inglés. Yo ahorita subiré el link aquí en el chat del grupo. Bien. En aquel momento lo que para mí era importante valorar era que el día de hoy nos traía ejemplos para reconocer. Y yo puse 4, pero hay muchos otros. Y dentro de esos ejemplos hablaba de que había diferentes formas de resistencia. Por supuesto, la primera a la que nos referimos, un joven de 23 años llamado Mordejai Anielewicz, eran de grupos de movimientos juveniles, apenas se habían dejado la adolescencia hace tiempo atrás, pero ellos son los que llevaban toda la idea de que había que resistir, de que había que, de una u otra manera, sostener de que uno no tenía que entregarse. Y esta es la gente que lideró esta resistencia durante más de un mes. Pueden buscar en internet porque realmente es un documento y realmente se los recomiendo. Ya está la foto de Mordecai para que la gente vea que hubo un joven con este nombre. Su grupo se llamaba Organización de Lucha Judía, la traducción desde el polaco. Y en realidad él y todo su grupo, les recomiendo que busquen la última carta que él deja escrita. Y realmente es un canto a la libertad, es una sensación de que hay que resistir, de que no hay que entregarse así nomás y que, por supuesto, pensar de que resistieron durante más de un mes a esta barbarie nazi es más que destacable. ¿Qué edad tenía Mordecai al morir? 23, 24 años, no más. Qué bárbaro, qué vidas, pobrecito, pobre gente. Pero heroico porque con las pocas armas que tuvieron, un mes estuvieron resistiendo a las tropas selectas de Alemania. Sí, claramente. Que al final trajeron destacamentos con tanques, con lanzallamas, para poder destruir directamente el gueto. Es decir, la idea de llevarse a los que estaban adentro a campos de exterminio y que no se vea el exterminio, ellos no pudieron hacerlo, tuvieron que hacerlo a plena luz y mostrar que estaban exterminando como si fuesen a insectos a los judíos que vivían en el gueto. Y vos mostraste hace un ratito de cómo quedó absolutamente destruido. Otra de las personas que nosotros nos referimos es un pedagogo llamado Janusz Korczak. Janusz Korczak ya era un señor mucho más grande, era una persona muy reconocida desde todo lo que tenía que ver con la pedagogía y con nuevas ideas de cómo enseñar. Y cuando se forma el gueto, él queda a cargo de un orfanato. Y más de una vez, por sus contribuciones a la historia de Polonia, vinieron a buscarlo para ofrecerle salvarse. Y él, con un criterio que creo doblemente humano,
él sostenía de que los huérfanos ya habían sido abandonados alguna vez y que no merecían ser abandonados nuevamente. Y tanto es así, y tanto es así que Korczak muere en el campo de concentración y exterminio de Treblinka junto con los niños que formaban parte dentro del orfanato. Es decir, O sea que hasta el final los cuidó. Absolutamente. Entró en la cámara de gas y exterminio junto con los chicos. Qué bárbaro. Por otro lado, otro de los ejemplos que nosotros hablábamos es un señor llamado Emanuel Ringelblum. Cuando se manda a hacer el gueto, Emanuel Ringelblum estaba a cargo de la organización mutual, digamos, de la ayuda, y él era el que organizaba los comedores populares. Hay gente que, como antes les decía, posiblemente hubiesen tenido la posibilidad solamente de un plato de sopa durante el día. Y él organizó a todo este grupo que se ocupaba de la ayuda social, pero al mismo tiempo, en secreto, él juntó a los periodistas, escritores, a rabinos, a fotógrafos, a pintores, y lo que les pedía era que cuenten lo que veían, que den testimonio de todo lo que estaba sucediendo. Y él organizó un grupo llamado, en yiddish, digamos, la lengua que ellos hablaban, que se llamaba Oneg Shabbos, o la alegría del sábado. Y lo que hizo fue juntar todo ese enorme archivo de forma tal de que lo iban a juntar, pero solamente 2 personas sabían dónde se iba a juntar toda la documentación, porque si a alguien lo detenían para que no cuente dónde está. Y en determinado momento, cuando se veía de que de a poco la gente iba mermando y se los iban llevando, toda esa cantidad de documentación fue escondida y enterrada. Cuando el gueto se destruyó, solamente dos personas que formaban parte de este grupo sobrevivieron. Y ellas ayudaron, era casi imposible pensar dónde estaba cada casa porque estaba todo destruido, pero ellos son los que ayudaron a muchos años después, algunos apenas terminado la guerra, otros años después, y hasta hace muy poco tiempo atrás, se encontró un tercer grupo de documentación. Y esa documentación es la que permite rescatar y saber cómo era la vida dentro del gueto, porque la idea era que la historia no la cuenten los alemanes, sino la gente que vivía adentro. Piensen ustedes el valor cultural que tiene esto. No, la memoria histórica, ¿no? Que Polonia ha considerado de que su patrimonio escrito tiene solamente 3 grupos de documentos. Las partituras de Chopin, que como saben nació en Polonia, vivió en Francia, pero nació en Polonia, o sea, las partituras de Chopin, los escritos de Copérnico y el archivo Oneg Shabbos. Para aquellos que realmente estén interesados en este tema, hay una película, un documental que es fácil de conseguir, que búsquenlo en internet, que se llama ¿Quién escribirá nuestra historia? Producido por la hermana de Steven Spielberg y dirigido por una señora que se llama Roberta Grossman. El documental es imperdible y cuenta esta historia del grupo de Emanuel Ringelblum, que tomó la idea de que ellos tenían que dejar un testimonio. Y es una forma de resistencia que no fue armada, porque era gente de letras, era gente que no sabía empuñar un arma. Y el último grupo, a quien yo hago referencia en el artículo, que con esto no quiero agotarlo, ¿no?
Yo elegí hablar de 4. Es un matrimonio llamados Jan y Antonina Zavinsky, que eran no judíos, que no estaban dentro del gueto, y eran los dueños del zoológico de Varsovia. Todos aquellos que tengan Netflix pueden encontrar la película que cuenta la historia de ellos, en la cual cuando llega la guerra y la ocupación de Polonia, ellos entienden claramente que ellos podían llevar adelante determinadas acciones. Ellos habían arreglado que con el camión que tenían dentro del zoológico podían entrar dentro del gueto para llevar la basura, para de esa forma alimentar a los animales. Y encontraron la forma de que cuando entraban con el camión para sacar la basura, se llevaban gente que pudieron esconder en determinadas jaulas o en el sótano de las jaulas del zoológico y hacer un pasadizo para el que después eventualmente puedan escaparse y así salvarse. De toda la gente que ellos pudieron sacar del gueto, solamente 2 personas fueron atrapadas. A todos los demás ayudaron a que se salven. Ellos 2, así como muchísimos otros polacos, a pesar de que sostenemos de que muchos polacos fueron muy antisemitas, también es cierto que Polonia tiene el mayor grupo de lo que nosotros llamamos justos entre las naciones. Son aquellas personas que aún no judías, que aún poniendo a riesgo su vida, entendieron que tenían que poner por encima la civilización y no la barbarie. Hay un mexicano que es justo entre las naciones. Sí, si no me equivoco, Gilberto del Bosque. Sí, un cónsul que en determinado momento en Marsella. Un cónsul en Marsella. Para hacerlo curioso, el Senado de la República, una calle que es la que entraría de Reforma, digamos, una avenidita que entraría de Reforma al Senado, ahí está a nombre de Gilberto del Bosque. Y también hay una cátedra internacional de Gilberto del Bosque en el propio Senado, en nuestro propio Senado de la República, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, esto es 4 ejemplos de quién sabe cuántos, porque nunca sabremos cuántos actos heroicos y solidarios hubo, porque tal vez no quedaron testigos. Déjame comentar una cosa, Eduardo, si es posible. Hay varias maneras en que hubo resistencia dentro de esta época. Una fue la resistencia muy marcada que se vio, que fue la activa en cuestión de levantarse, de pelear en forma de batalla, de guerra, comandos, los propios partisanos, que eran, digamos, los que luchaban en los campos contra los nazis, que tuvieron un papel también muy importante al final de la guerra, cuando entró la invasión de los aliados por el día D, ¿sí? La parte de los partisanos ayudaron a destruir las líneas de abastecimiento, ¿sí? Entonces, dejando sin alimentos a los alemanes, que ayudó a que se les venciera más fácil. Pero hay otras formas de resistencia que también hay que comentarla. Una de ellas es todos los que intentaban de alguna manera evitar la deshumanización. Si algo intentaron hacer los nazis durante todo el tiempo es convertir, como lo dijimos, a las personas, a los judíos, en números, en cosas, en nada, en algo que no existía, no importa qué era, hacerles perder toda la conciencia de ser un ser humano. Desde el momento en que se les tatuaba un número, se les quitaban las cosas, se les vestía a todos con lo que se le dice la pijama de rayas, para que la gente lo entienda como la película, con ese uniforme o con otros, no se les permitía rezar, lógicamente no se les permitía hablar los idiomas, y hubo gente que se encargaba de buscar que aún en el mismo gueto, cuando no se podía, o en los campos, hacer, como dijo Ariel, lo que era el Oner Shabbat, la cena del viernes, y hacer un pequeño rezo para tratar de mantener vivo lo que era la parte judía y la parte espiritual, ¿no? Para que fuera más fácil resistir a todo lo que se les estaba tratando de hacer. Y la otra manera que hubo de resistencia, que también lo podría decir, es todos aquellos que de alguna u otra manera quisieron preservar o contar y que quedara la historia, ya sea como el que comentó ahí, con los periódicos, recortes, dibujos,
que arriesgaban su vida porque en sus mismas barracas, en los campos de exterminio, de concentración, pintaban lo que estaba sucediendo ahí. Por un chat te mandé algunas de las imágenes y que trataron de que se buscara y que la gente conservara y que la gente después de esto supiera lo que había sucedido. Hay una historia que me tocó escuchar de una familia que vivió durante toda la guerra encerrada en una cueva. Y en la cueva en la que estuvieron, esto lo encontró después un espeleólogo, en la cueva en la que estuvieron, escribieron sus nombres en yiddish, el idioma que hablaban en ese entonces los judíos de Europa. Los nombres los escribieron en yiddish, pero lo que les estaba sucediendo y las noticias que iban sabiendo y lo que estaban viviendo, lo escribieron en inglés, ¿sí? Para que la gente que lo encontrara después, porque ellos consideraban que no iba a sobrevivir ningún judío, entonces nadie iba a poder leer el yiddish. Entonces tenían que escribir en un idioma que la gente lo pudiera entender. Y lo escribieron en inglés y en alemán, curiosamente. Ahí les faltó previsión porque todavía se sigue hablando el yiddish. Bueno, definitivamente, por ahí está una señora, Maya Eisen, que está por ahí, que la queremos mucho con todo esto, que es maestra de yiddish, que puede platicarnos mucho del holocausto, está por ahí, le mando un saludo. Ahí. El yiddish es un dialecto alemán, a fin de cuentas. Es un idioma con todas sus reglas y todo, antes de que te regañe la señora Maya. Es un idioma con todas sus reglas gramaticales y todo eso, y se sigue hablando. Pero muy relacionado al alemán. Ya ha regresado en algunos países. Ya quiero decir eso, ¿no? ¿Cómo? Que está muy relacionado al alemán, porque se hablaba mucho en Europa Oriental. Exacto, pero se escribe siempre con las reglas y con las letras provenientes del alfabeto hebreo, más algunas otras que fueron sosteniéndose a lo largo del tiempo. Tiene alguna similitud con el alemán, pero no lo es. No sé si vieron esta serie que se llama Stiesel. Maravillosa. Sí. Muy divertida. Y es muy curioso cómo los mayores en esta serie hablan en yiddish. No solo los mayores. Y los jóvenes hablan en hebreo. El protagonista le habla a su bebé en yiddish. Sí. Pero al oído, el yiddish me suena muy germánico. Sí. Sí. No me suena hebraico, me suena germánico. Lo que pasa es que depende del lugar de donde se hablaba. Pensemos que era todo el centro de Europa. Es decir, que se podía extender hasta lo que hoy podía ser parte de la Unión Soviética, y ahí en determinados lugares no sonaba de la misma manera. Entonces, hay muchas entonaciones diferentes y muchas letras que se pronuncian distinto de acuerdo al lugar de donde se proviene. Y cada uno dice que el verdadero yiddish era el propio. Aprovechando, yo voy a echar un comercial, que la gente de Netflix vea la serie Stiesel. Acaba de estrenar la tercera temporada. Yo ya la vi, la tercera temporada. Bueno, ya te la aventaste muy rápido. Digo. Nada más, yo me las he hecho, me fascina la serie. Quiero aclarar que esta serie es sobre judíos ortodoxos en Israel, pero los actores no son ortodoxos. No, claramente. Pero se posesionaron de sus papeles. Y todo el mundo dice que es una serie maravillosa. A mí personalmente me fascinó porque acabas concluyendo que todos somos iguales, todos tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas alegrías y tristezas. Vale mucho la pena. Stiesel. Eduardo, ya que estás haciendo un comercial, yo estoy mirando los comentarios que la gente va haciendo. Y si yo tuviese que contestar todos, me parece que tendría un especial por semana contigo. Porque estoy de acuerdo. Nada más aclarando, porque ahí también nos ponen poco ortodoxa, es otra serie muy interesante dentro de todo esto, pero aclarar que esto no refleja a todo lo que es el mundo judío, ni a todo el mundo ortodoxo, ni poco ortodoxa, ni Stiesel lo reflejan, porque luego la gente se va con la idea de que esto es, así son todos los judíos. Y por lo menos Ariel y yo que estamos acá. Bueno, Barba sí traigo, pero no traigo. Esta es una comunidad en Jerusalén que puede ser ortodoxa y tal vez no se parece nada a los que están en Brooklyn, en Estados Unidos, o los que pueden estar también ortodoxos en Buenos Aires. O sea, todos van agarrando su personalidad local. Es como les decía al principio de la charla, piensen ustedes que en Varsovia había tantas formas de vivir el judaísmo como cantidad de gente había. O sea, si había 450.000 personas en una ciudad que tenía 1.600.000,
Bueno, uno podía encontrar muchas de las formas diferentes. Hay varias preguntas interesantes que fueron pasando y voy a tratar de responder alguna que realmente vale la pena de las que fueron preguntando. Alguien preguntaba si Alemania, cómo toma el tema Alemania el día de hoy. Y yo creo que Alemania, a diferencia de muchos otros países, lo primero que hizo fue hacerse cargo del tema. Hacerse cargo del tema y decir, fue la etapa más oscura de nuestra historia. Nuestra gente sucumbió y en algunos casos gustosamente apoyó una política aberrante, y establecer e invertir todo lo necesario para poder enseñar todo lo contrario. Lo que pasa es que también hay resabios que quedan, y Alemania está viviendo en estos momentos otro tipo de situaciones. Claro. Tanto el encierro como determinadas situaciones en algunos lugares de dificultad económica que apareció luego de la reunificación, dio lugar a una nueva reivindicación de ideologías de derecha, de extrema derecha. Y por el otro lado, Alemania fue uno de los países que más inmigración musulmana recibió, de gente de poco, digamos, de poco acceso a un saber más amplio, que durante años les enseñaron a odiar al judío. Entonces, se junta un extremismo que viene desde la enseñanza islámica, se junta con todavía resabios desde la derecha, y con el antisionismo que viene con el bloque de la izquierda, que cuando uno decide hacerse de la izquierda, compra el combo, digamos. Cuando compra el combo, odia a Estados Unidos y a su aliado Israel, digamos. Entonces, no se plantea determinada situación. Entonces, existen estos temas, no hay que negarlos, pero por otro lado, desde el Estado alemán, es de los que más se han hecho cargo de este tema. Y aprovechando lo que tú dices, que una crisis económica, si no hubiera habido la crisis del 29, es muy poco probable que Adolfo Hitler hubiera llegado al poder, porque es poco probable que sin esta crisis del 29, Alemania hubiera entrado en una espiral inflacionaria y una crisis económica espeluznante. O sea, todo está amarrado, es terrible, pero todo tiene razones. Y la del 29, en parte, se provocó por la Primera Guerra Mundial y por curiosamente, la pandemia del 18. Todos estos fueron factores que fueron influyendo para llegar al 29 y después al 33. O sea, sin embargo, permíteme aclarar algo que la gente por ahí no conoce. En nuestra sede central en Los Ángeles está guardada una carta llamada la Carta Gemlich, escrita en 1919 por un oficial que había terminado perdiendo, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, llamado Adolf Hitler, en la cual ya dejaba claro y concreto, dirigido a este otro oficial Gemlich, cuáles eran sus ideas, de que él consideraba que los ciudadanos judíos de Alemania no eran alemanes, sino que eran extranjeros que uno tenía que quitarle todos los derechos, y ya daba claro y concreto qué era lo que pensaba hacer. Y además todas esas otras respuestas no te la podemos dar porque es entrar en el terreno de la distopía o de la ucronía, y no en el que tanto nos gusta y que tanto hay series y libros sobre ucronía, ¿sí? Pero cuando hablamos de historia nunca podemos decir que hubiera pasado así. Porque, bueno, son suposiciones, exacto. Pero obviamente el partido nazi no estaba ganando votos. No, claro. El partido nazi empieza a ganar votos cuando empieza la gran crisis económica en Alemania también. Así es, así es. Se juntan varias cosas, Isaac, pero todo eso. Interrumpí cuando tú me estabas interrumpiendo a mí. No, perfecto, sigue. Nada más iba a decir que justamente
Hoy, por ejemplo, alguien me mandó un video porque estábamos viendo lo que fue la Marcha de la Vida. Hoy se lleva un evento muy especial. Es este recorrido que se hizo esta vez virtual como el año pasado, pero esta vez se hizo más como presencial ahí, incluyendo al presidente de Israel y a varias personalidades, incluyendo también al CEO de Pfizer, que estuvo presente en esta ceremonia, varios doctores en homenaje a los doctores, todo. Pero hoy justo cuando estábamos viendo esto, alguien me escribió y me dijo, te dejo este video, ¿qué hubiera pasado si Hitler no pierde la guerra? ¿Y en qué viviríamos? Bueno, todas esas utopías les podríamos dar la vuelta en todos sentidos, ¿no? Entonces, interesante estudiar, analizar y ver qué sucedió y esperar que no, porque que no se pudiera volver a repetir o no se deje. Esa es una de las lecciones de la gente que buscó dentro de la resistencia, fue dejar que quede ese sentimiento de que no debemos de dejarlo que se repita, que hay que batallarlo, que hay que luchar contra eso. Ahora, hay que recordar, tú lo decías, que no fue únicamente esa resistencia armada y de los judíos nada más. Hubo resistencia que ayudó a los judíos en diferentes países del mundo y que ayudó, ¿sí? Un caso de eso se llama Bulgaria, donde hay un caso histórico muy importante, donde en un tren, o sea, en Bulgaria llegaron los alemanes, eran aliados con ellos, se iban a llevar a los judíos a un tren y no sé si era cura, padre, no recuerdo exactamente, se paró enfrente del tren, hicieron una manifestación enfrente del tren, por decirlo, no dejaron que el tren arrancara, bajaron a todos los judíos y después incendiaron el tren. Cuando tú llegas al Museo de Memoria y Tolerancia aquí en México o al de Yad Vashem y empiezas a revisar las listas de los países, cuántos judíos había, cuántos mataron, cuántos quedaron, ¿sí? Encuentras que Bulgaria sí les puso estrella amarilla, sí recluyó a muchos judíos en guetos y en todo esto, pero no los extraditó, no los sacó, ¿sí? Y no los mató. Hay una parte de Bulgaria que los búlgaros te dicen, es que esa parte no era de Bulgaria, era territorio alemán en ese momento, y ahí sí, o sea, todas esas discusiones, igual que con los polacos, decía Polonia o era Polonia ocupada, donde se pone, pero de que hubo muchos momentos dentro de los mismos gobiernos, dentro de la misma gente que dijo, o ponemos una resistencia a esto que esté sucediendo, fue muy importante en eso, y es una resistencia también a eso, y que tenemos que aprenderlo y no dejarlo pasar. O sea, hoy estamos muy acostumbrados a que si lo vemos, podremos ver que alguien le está golpeando a alguien al lado y podernos seguir de lado porque no es nuestro problema. Y alguien me decía, es tu problema también, porque fue lo mismo, no por lo que pasó en el Holocausto, pero también, eso es lo que sucedía, tenían miedo y veían que golpeaban a un judío. Hay una película, la de El niño que es una sátira, ¿sí? Si la recuerdan, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Fantástica película, fantástica película. Es muy curioso porque ahí ves las escenas, ¿sí? Tanto de resistencia, de cómo van educando a los niños en ese momento, pero cómo se vuelve, ¿sí? Como una manera de vivir, de decir, hay que acabar con ellos, y de los otros decir, no pasa nada, ¿sí? Y aún teniendo un amigo judío, que es que el judío me iba a venir a golpear, ¿sí? O la niña judía. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? De los que se opusieron, de los que se resistieron, de los que dijeron no, como es el caso al final de la película de un comandante ahí que salva al niño por alguna manera. Eso es lo que hay que recordar y que nos quede en el legado de decir, hay que hacerlo para que no vuelva a suceder, ¿no? Ahora, el problema es que está sucediendo. Estamos viendo un genocidio en China contra la población musulmana. Sí. Vimos un genocidio en la guerra de los Balcanes. Vimos un genocidio en Ruanda. Y como que el mundo ve genocidios y no hace mucho y no hace nada, como no hizo nada, y tú lo decías al principio del programa, Ariel, nunca bombardearon las vías férreas. El pretexto que se da es que no eran objetivos militares y había que bombardear primero objetivos militares que las vías férreas que iban a Auschwitz o a Belsen o a Treblinka, etcétera, etcétera, lo cual es un pretexto un tanto débil, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar que hasta 1948 Estados Unidos se opuso al establecimiento del Estado de Israel, y fue porque fue Golda Meir, Estados Unidos, y supo torcer brazos, que Estados Unidos y el gobierno de Truman a la hora de la hora dijo, los vamos a reconocer. Y no hay que olvidar que hasta los 60s en Estados Unidos no dejaban que los judíos fueran miembros de un club de golf como el de Donald Trump, por ejemplo. O sea, como que no hay una gran memoria, y hoy estamos viendo que ocurren cosas similares. En Ruanda mataron a 1 millón de personas en un año y pico.
y dices, no aprendemos, caray, no aprendemos. Y, digamos, no hace falta irnos hasta la década del 90. Tú hablabas de que hoy en China los uigures, que son la población musulmana dentro de la China, nadie sabe lo que pasa dentro de Corea del Norte. En Nigeria se está masacrando a los cristianos. Y uno de los que más lo denuncia es uno de mis jefes, que es un rabino, que ha viajado inclusive hasta Nigeria para denunciar in situ lo que está sucediendo, pero no las comunidades cristianas. Y en determinados países árabes están haciendo exactamente lo mismo, con otro tipo de poblaciones. Entonces, este tipo de cosas nosotros tenemos que denunciar y nosotros estamos en distintos lugares y realmente hay que, bueno, los rohingyas en Myanmar, es decir, hay que tenerlo claro y concreto. Y la verdad que a veces uno mira determinados lugares y todas las condenas van para determinado lugar y no miran otros. Creo que ahí es importante. El hecho es que Arabia Saudita sea el gran aliado de Estados Unidos y en Arabia Saudita está prohibido poner cualquier templo de culto religioso que no sea una mezquita. Todos los cristianos, los judíos, los que haya, pocos que haya en Arabia Saudita, tienen que hacer sus profesiones de fe dentro de sus casas porque no hay templos, pura mezquita, y son los aliados de Estados Unidos. Dices, hay algo muy raro en este planeta Tierra. Independientemente de eso, yo creo que eso tarde o temprano va a cambiar. O sea, geopolíticamente no le queda mucho tiempo a eso. Por eso tienen un rey y tienen un príncipe heredero, que no es la gran virtud del mismo, pero pero tienen unas ideas absolutamente diferentes en cuanto a este tipo de situaciones. Después discutiremos si estamos frente a otro tipo de tirano o no, pero estamos hablando de otra cosa. Sí. Isaac. Sí, Isaac. Yo creo que por eso son importantes instituciones como la que representa Ariel, el Centro Simón Wiesenthal, que para muchos pensarían que el Centro Simón Wiesenthal, por el nombre y todo, se dedicaría únicamente a temas del Holocausto, a perseguir, como en su momento se conoce a Simón Wiesenthal, a perseguir nazis, a perseguir criminales, pero la labor que tomó el Centro Simón Wiesenthal, en vez de dedicarse a perseguir culpables únicamente, se metió una labor muy importante de educación de derechos humanos y de perseguir a todas esas causas injustas en el mundo, ¿sí? En eso, y a buscar que cambien en eso, teniendo representaciones en diferentes organismos internacionales. Creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, no quedarnos apáticos y no creer que esto es de unos, es de todos, como lo está haciendo el Centro Simón Wiesenthal, que hace poco lo tuvimos aquí en México, cuando todavía se podía, y vino una campaña de derechos humanos, y vino una campaña para quitar el famoso grito de, ya sabemos cuál, que se les gritaba a los porteros, sí, homofóbico. Qué pena daba ser mexicano. Exacto. Y tienes una persona que viene de fuera de México, ¿sí? Porque también se daba en otros lados, en Argentina, con otras cosas, que seguimos viendo actos racistas en esos países, o sea, y que les dan, vemos en el fútbol de repente que alguien se voltea y le dice algo racista o le dice, hace poco en Francia un ataque, alguien judeo, otro contra alguien de color, todo eso. Entonces, esa labor que podemos hacer muchos y todos, primero educando a nuestra misma gente y todo, en que no hay una diferencia, que no hay alguien que preguntaba por ahí si es una raza, un culto. No debemos hablar de razas, porque al hablar de razas empezamos a hablar de racismos y empezamos a hablar de muchas cosas. Entonces tenemos que hablar de seres humanos en todo sentido y todos deberían ser considerados como tal, no importa si es hombre, mujer, homosexual, heterosexual, de color, chino o de dónde o qué religión. Acabo de leer un libro de genética. No hay forma de determinar desde el punto de vista de los genes. No. O sea, todos, a fin de cuentas, todos somos parientes porque todos descendemos de un pequeño grupo de humanos que surgió ahí en África y porque no alcanzarían los seres humanos anteriores, deberían haber sido miles de millones para que llegaran nosotros. Hubo todo un intercambio, relaciones y mezcolanzas, todos estamos emparentados y eso es lo más triste, que nadie lo quiere aceptar porque el racismo
es una manifestación de las más terribles que puede tener un ser humano. Ariel, tú querías contestar algunas preguntas antes de que nos vayamos. No veo, a ver, qué otra pregunta haría falta, pero bueno, es decir, como decía, siempre da para para que en algún momento volvamos a charlar de algún otro tema. Unos comentarios finales en tal caso. Isaac. Vas, Ariel, vas primero, yo voy después. Bueno, yo primero agradecido porque, digamos, te haya conmovido algo de lo que yo escribí y que me hayas pedido que querías dedicar el tema. Mira, voy a tomar ahí llegó una pregunta y la voy a tomar. Ya me imaginé, la vi, Ariel. La voy a tomar. Hay alguien que dice, inmediatamente parecería como que aparece una persona, un judío, y está hablando del holocausto, de alguna cosa, y alguien le quiere callar la boca diciendo, ¿qué pasa con los palestinos? Lo que queremos con los palestinos es tener que Israel y Palestina coexistan, que pueda cada uno tener su Estado, que cada uno tenga sus derechos. Pero para eso tiene que haber dos personas que estén dispuestas a negociar y dispuestas a charlar. Ni es cierto que Israel lleva adelante un apartheid, lo cual podemos charlar muchísimo al respecto, ni es cierto que todos los palestinos son terroristas. Pero todavía no se han dado las circunstancias ni la comunidad internacional ayuda de forma tal de que esto pueda darse. Entonces, no contesten en forma automática. Es un conflicto, y como todos los conflictos son muy complicados, y uno no puede decir, sí, yo entiendo de este tema, porque la verdad es muy difícil y es un tema que va a llevar mucho tiempo de explicación. A ver, estoy diciéndolo claro y concreto. Queremos la paz, pero necesitamos a alguien con quien poder charlar. Y no sé si desde el gobierno actual de Israel son las personas ideales para poder sentarse a hablar la paz. Pero, por otro lado, hemos aprendido que la paz se hace no con el amigo, sino justamente con la persona con la que siempre estuviste peleado. Pero tenemos que encontrar a los buenos que estén dispuestos al diálogo. Y esto es lo que nosotros buscamos en absolutamente todos los lugares del mundo. La única forma que nosotros tenemos, y esto sí me sirve para terminar, es en todos los demás lugares del mundo donde estamos, es encontrar a aquellas personas que son personas y que tienen ganas de encontrarse y disfrutar de una convivencia en la diversidad y no de encerrarse y ser una pared. La pared te rebota, la pared no puede hablar. Entonces, lo ideal es este tipo de situaciones. Isaac. Yo quiero contestar dos o tres cositas rápido. Uno, alguien preguntaba ahí si Ariel sigues en la OEA o siguen ahí trabajando, siguen en eso. Alguien decía que si hacen algo con el gobierno ruso o algo para evitar muchas cosas. También sé que el Centro Bicentenal tiene injerencia en muchos conflictos y en muchas cosas en Europa, haciendo y buscando siempre los derechos humanos en ese sentido, en todo eso. Yo quiero contestar dos o tres cosas que hubo por ahí, tomándolo como esto. Uno, alguien preguntó que de los judíos que llegaron a México, ¿no? Creo que es importante decir que México nos recibió con los brazos abiertos a mucho, o sea, no a mí, pero así a mi familia, por ejemplo, lo cual los judíos están enormemente agradecidos. Los que llegaron, hoy somos mexicanos. Yo como Chile, nací en un hospital en México, soy mexicano y cuando veo ganar a la selección mexicana, sí, me da gusto. Cuando no llega el quinto partido y veo que les falla, también me siento ahí diciendo, no es posible. Le voy al mejor equipo de México y le voy en fútbol en México y somos mexicanos, de religión judía, de cultura judía, pero somos mexicanos y trabajamos por México y estamos acá. No es que seamos judíos en México, somos judíos de México y estamos aquí y todo ese sentido creo que era la parte importante en todo esto, comentarlo en eso. No somos un ente aparte que vivimos en eso, ¿no? Y lo repito, muy agradecidos de que en su momento México recibió a muchos, entre ellos a mis papás, a mis tíos, que afortunadamente a los que pudieron ver hace poco una plática,
varios se salvaron y los que no pudieron llegar a México o a otros países, desafortunadamente fallecieron en el Holocausto, ya sea en campos de concentración, asesinados de alguna u otra manera en ese sentido, ¿no? A los que comentaron que cómo en el gueto, cuando era esto, se sentían, no sé, cómo hoy nos preocupamos por estar encerrados en nuestras casas, con internet, con televisión, con todo, teniendo la oportunidad de ver Eduardo Ruiz Gili cada noche y cada tarde y todo esto, cómo era en esos entonces. Creo que sí tenemos que recapitular. Nos ha tocado tener cada semana entrevistas con muchos sobrevivientes y lo primero que te dicen es que tenemos que añorar, que tenemos que disfrutar lo que tenemos. Sea malo, sea bueno, lo que nos esté pasando, hay que encontrar las cosas buenas. Cada semana que entrevistamos a otro sobreviviente, y esta semana los invitamos el sábado, vamos a tener un programa con 5 sobrevivientes, hijos de sobrevivientes y todo. Una constante es que todos ellos viven agradecidos de seguir viviendo. ¿Sí? No saben si fue un milagro, si fue porque se dio, si las circunstancias, no pensemos en Dios, pero viven agradecidos y felices de lo que fueron logrando después. Y eso es lo que nos tenemos que atesorar, los que sobrevivieron y todo eso, y vale la pena escuchar a un sobreviviente, a un justo entre las naciones también, que te dice que no le importa. El otro día nos tocó escuchar, porque eso creo que es importante, a un nieto de un hijo de un sobreviviente, de un justo entre las naciones, que nos dijo rápidamente que él le decía a su papá que por qué guarda y esconde al judío cuando le puede causar la muerte a él mismo. Y el papá solo le contestaba, porque es lo correcto y es lo que hay que hacer. Creo que es lo que tenemos que aprender, es lo correcto y es lo que hay que hacer por los demás, ¿sí? Y yo con eso lo dejaría en ese sentido, y esa es la manera de resistirse en todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, coincido. Excelente, me gusta mucho. Coincido con casi todo. La única diferencia es que yo no como chile, como asado, tomo mate y soy vegano. Bueno, yo tengo unos excelentes amigos judíos con quienes hemos viajado a muchos lugares del mundo y comen taquitos de carnitas con salsa y muy picosa. O sea, que hay de todo. Y a mí me rechoca cuando la gente, como Gaby Ma en este chat, que por qué no pagan más los empresarios paisanos. A ver, Gaby Ma, son tan mexicanos como cualquiera. Para mí los paisanos son todos los mexicanos. Para mí somos paisanos todos los mexicanos. Déjame terminar a mí. Tú ya dijiste lo que tenías que decir. A mí me rechoca hasta cuando en los periódicos dicen un empresario de origen judío, cuando es la tercera, cuarta generación en México, lo que demuestra el racismo que impera en los medios de comunicación y en muchos periodistas. De origen judío. Entonces vamos diciendo que de origen español, de origen francés, de origen ruso, ya basta de tantas tonterías. Gaby Ma, yo sí te recomendaría que estudies un poquito. Los judíos mexicanos que yo conozco son tan mexicanos como yo, tal vez más que tú, y llegaron como un judío muy prominente. Un día me dijo, mi familia llegó sin nada a México, sin nada, con lo que traían puesto. Ha creado no sé qué gran cantidad de fundaciones que pocos empresarios mexicanos lo pueden igualar. O sea que sigue habiendo este antisemitismo soterrado de gente que no quiere aceptar que lo es, porque tal los educaron desde chiquito que los judíos crucificaron y mataron a Jesucristo, cuando la verdad, si lo ves históricamente, fueron los romanos. Entonces deberíamos tener pleito con los italianos, ¿no? En fin, yo quería contestarle a Gaby Ma, porque me molestan muchos esos puntos de vista y esos comentarios racistas, a fin de cuentas. Ariel, mil gracias, felicidades por tu artículo. Oye, Isaac te está hablando de lo del libro y yo te agradezco y ha sido un placer. Ya deja de estar de vendedor. No, quiero que regales el libro a tus lectores, a toda tu gente, que se puedan llevar un libro muy interesante. Es una novela histórica. El que quiera, que se lo lleven contigo. Y regálalo que tú, tengan ya, que hacer. Ofrécelo. Regálalo tú, ofrécelo y diga dónde pueden pedirlo. Pues este libro, La Cinta Roja, no lo hemos leído, nos acaba de llegar. Cuenta de un taller de costura, para que vean lo que era la mentalidad alemana, un taller de costura que creó la esposa del comandante del campo de concentración
para que las presas judías le hicieran sus vestidos a ella y todo lo que se va dando. Es una novela inventada basada en hechos reales. Después escribió la misma autora un libro sobre los hechos reales, pero te pone un poco lo que sucedía en el campo, cómo podía haber estas situaciones de que por un lado estaba la persona que iba a hacerse una fiesta, que era la guardia, y al otro lado estaba el prisionero que no tenía ni para comer y todo. Y tenemos el libro que lo pueden, bueno, ¿y cómo? O sea, los que te lo pidan por redes sociales. ¿Cuántos libros vas a regalar y bajo qué condiciones? Que nos escriban al Facebook de Diario Judío y al de Eduardo Ruiz Gili la razón de lo que piensen de este programa. Bien, ¿Qué les dejó este programa? Que te escriban a ti. Muy bien. Que se metan en diariojudío.com y lo busquen. Ha sido nuevamente un gracias. placer compartir con amigos mexicanos. Les dejo un saludo muy grande y no veo la hora de poder viajar y intercambiar un rato juntos. Ya que estemos vacunados, Ariel, ya falta poco. Ojalá. Les mando un saludo muy grande. Hasta luego y buenas noches. Yo quiero aclarar que ya son las 12:15. Así es. No te preocupes, Ariel no duerme. Valió la pena. Te mando un abrazo muy fuerte, Ariel, hasta Buenos Aires. Hasta y luego. A ti también te mando un abrazo, Isaac. Ya no te oímos, Ariel. Eduardo, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias por Ariel. Mañana no hay diálogo nocturno, pero el lunes con todos ustedes. Mil gracias y sean felices. Y quédense pensando en todo lo que platicamos y estudien un poco de historia para que entiendan mejor lo que ocurrió. Gracias y muy buenas noches.